Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a este segundo capítulo de la tercera temporada de El Friki Mundo. Para empezar este Frikimundo, sin duda, el tema obligado del que hay que hablar es de el excomisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, quien ha decidido tomarse unas merecidas vacaciones judiciales. La historia de este personaje comienza por allá el 16 de diciembre del 2011, cuando inesperadamente y en medio de la polémica por el matrimonio de la fiscal general con Carlos Alonso Lucio, Restrepo decide enviar una carta a Vivian Morales. En dicha carta, Restrepo advertía a la fiscal general de ciertos comportamientos que él, como comisionado de paz, había notado por parte de Lucio durante las conversaciones con los paras en Santa Fe de Ralito. Nadie se explicaba el porqué de esa carta, ni tampoco el porqué, como lo dijo la fiscal, le falló tanto tiempo a la memoria a Restrepo para denunciar esas irregularidades. Hasta ahora, justo cuando el implicado es su esposo. Pues bien, todo se aclaró cuando días después la fiscalía llamó a Restrepo a una audiencia de imputación de cargos por el caso de las falsas desmovilizaciones del bloque Cacica Gaitana de las FARC. No cabe duda de que la carta de Restrepo fue una jugada anticipada a la decisión de la fiscal, ya que muy inteligentemente terminó convirtiendo el debate jurídico en un debate personal entre él y Vivian Morales. Aunque la investigación por la falsa desmovilización había iniciado desde febrero del 2011, no fue sino hasta diciembre del año pasado que se empezó a señalar a Restrepo como posible responsable del fraude. Uno de los testimonios que lo inculpó fue el de Olivio Saldaña, exguerrillero de las FARC, a quien se le atribuye gran parte de la organización en ese momento de la desmovilización. Sin embargo, Saldaña ha cambiado constantemente sus versiones de los hechos, en unas inculpando y en otras exonerando a Restrepo. Además, el señor Saldaña nunca ha dado cuenta de los hechos de manera oficial bajo interrogatorio. Por esta razón, la fiscalía no tomará en cuenta su testimonio en contra del excomisionado. Restrepo fue citado inicialmente para el 20 de enero a la audiencia de formulación de cargos, pero esta no se realizó ya que ni él ni la mayoría de los imputados se hicieron presentes. El 18 de enero y el 1 de febrero, Restrepo fue citado para declarar en contra de Carlos Alonso Lucio, pero tampoco se presentó. Pero claro, ya sabemos la razón de su ausencia, pues resulta y acontece que el 9 de febrero fue confirmado por la Cancillería colombiana que el señor excomisionado había salido del país hacía casi un mes hacia los Estados Unidos, y hasta hoy se desconoce su paradero. No es difícil pensar que si antes logró adelantarse a las decisiones de la fiscalía, esta vez no sea la excepción y haya preferido refugiarse en el exterior ante la inminente orden de captura. Orden que además ya fue proferida y avalada por un juez, lo que convierte al señor excomisionado en un prófugo de la justicia colombiana. Los delitos que se le imputan son peculado, tráfico de armas, fraude procesal y prevaricato. Nadie entiende por qué el señor Restrepo huyó de esa manera, o por qué al menos no ha presentado así sea una declaración escrita. ¿Será que el señor excomisionado no tuvo infancia y apenas hasta ahora está quemando la etapa de jugar a las escondidas? Uribe alega falta de garantías y persecución política, pero es que al señor excomisionado le iría mucho mejor si estuviera presente, porque podría defenderse en persona y argumentar la inocencia que la ley le otorga por principio, porque es que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Además, el que nada debe nada teme, ¿no? A todas estas, la defensa de Uribe no es muy buen antecedente que digamos, si no miremos todos los buenos muchachos y muchachas que han sido defendidos por este señor. Jorge Noguera, Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado. Es claro que esta falsa desmovilización fue un intento desesperado del gobierno Uribe para demostrar que la ley de justicia y paz no era exclusiva de los paramilitares. Por esto es muy difícil pensar que el gobierno no tenía ni idea de lo que estaba pasando allí. Esta era una entrega que le daba muchos beneficios políticos al gobierno de Uribe. La última noticia conocida de Restrepo fueron sus declaraciones dadas a través de la cuenta en Twitter de José Obdulio Gaviria, que resumían básicamente el comunicado que envió desde la clandestinidad al Centro de Pensamiento Primero Colombia que dirige Gaviria.
En el mensaje, Restrepo advirtió al uribismo que se equivocó al elegir a Santos e invitó a iniciar de inmediato una campaña contra la reelección del presidente, bajo el lema "No a la reelección de la mentira". ¿Qué tal esto? Hágame el favor. Ojalá esa elocuencia que tiene para atacar a Santos también la tenga para responder ante la justicia, señor Restrepo. Otro tema que ha causado gran revuelo y que ha sido motivo de preocupación es el compromiso del gobierno para con las víctimas del país y su impulso a la ley de tierras. El gobierno ha convocado a 2 marchas que los medios de comunicación han pregonado como masivas, pero que han resultado todo lo contrario a esa palabra. Además, hay varias cosas preocupantes detrás de estos actos que no dan muchas esperanzas para con el futuro de las víctimas bajo las leyes que el gobierno está impulsando supuestamente a su favor. El más reciente y preocupante caso fue el de Necoclí, en el Urabá antioqueño, donde el gobierno dijo que asistieron más de 30.000 personas, dato al que los medios nacionales le hicieron eco, pero varias organizaciones y medios alternativos de comunicación dicen otra cosa. Por ejemplo, lasillavacía.com advirtió el hermetismo al que fueron sometidos los periodistas enviados a la zona. Además, no se trató de una marcha que uno diga así, wow, qué bárbaro, qué marcha. No, el presidente Santos a duras penas y caminó 3 cuadras del municipio, y eso acompañado de la delegación del gobierno y de cierto número de personas, pero no fueron 30.000. Las víctimas y los campesinos fueron llevados directamente al lugar de la reunión. Además, no hubo diálogo, que era lo que en realidad se esperaba. El medio verdadabierta.com retrató ampliamente la jornada y dijo que a pesar de la expectativa, el acto dejó grandes sinsabores, pues los campesinos no fueron escuchados. Se trató únicamente de un acto protocolario en el que el presidente habló, pero no escuchó a las víctimas y se limitó simplemente a regalarles un concierto de Fonseca. Si bien el apoyo del presidente es, digamos, un símbolo importante, él solo no puede hacer mucho, ya que son muchas otras fuerzas que tienen que ver en este asunto. Las empresas, los terratenientes, el paramilitarismo que aún domina, destierra y asesina, y la voluntad política de los caciques y varones electorales de estas zonas son solo algunos ejemplos claros de que el gobierno no es el único que puede garantizar el cumplimiento de la ley de tierras. Lo que sí es cierto es que las víctimas no la tienen nada fácil, ya que a la hora de reclamar sus tierras, muchos de esos casos tendrán que ser peleados judicialmente, pues varias de esas tierras pertenecen hoy en día a grandes agroindustrias. El periodista Juan Diego Restrepo, conocedor del tema, advierte que la reclamación de predios despojados a la fuerza por el paramilitarismo deberá pasar por estrados judiciales. Ahí la pelea sí es a otro precio, pues se enfrentará a campesinos empobrecidos con el gran capital agroindustrial. Esto pues sin contar con que gran parte de este sector no está pero para nada contento con la ley de tierras que propone el gobierno, la que además cuenta con la oposición del uribismo puro. Cabe recordar que Juan Manuel Santos no es el primer presidente que trata de hacer una reforma como esta. Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo también intentaron darle prioridad a la devolución de tierras y para ello plantearon reformas agrarias. Como lo dijo hace poco el columnista Mauricio García, abro comillas, ninguno de los 2 presidentes logró impedir que la extrema derecha y el clientelismo político de este país embolataran sus reformas, cierro comillas. ¿Qué nos garantiza entonces que a Santos no le pasará lo mismo? ¿Qué es lo que hace pensar que esta vez será diferente? Porque es que el conflicto no ha acabado, por el contrario, el conflicto se recrudece. Ni López ni Lleras tuvieron que enfrentar el problema del narcotráfico, que ese es otro agravante en el tema del despojo de tierras y el desplazamiento forzado, y mucho menos tuvieron que lidiar con una ultraderecha tan fuertemente armada militar y políticamente. Ojalá, y de verdad que ojalá no nos depare otra decepción. Este gobierno va a tener que dar la pelea dura y en serio, si de verdad quiere que estas leyes le funcionen, ya que requieren de un gran esfuerzo y sobre todo de inversión, y además no son electoralmente rentables. Amanecerá y veremos. Y para cerrar este frikimundo no me puedo despedir sin preguntar por enésima vez al gobernador Sergio Fajardo cuándo va a estar abierta nuevamente al público y sin restricciones la Universidad de Antioquia. ¿Cuándo? Y hasta aquí esta entrega semanal de El Frikimundo. Recuerden que hay Frikimundo en Facebook, en Twitter y en Google+. Además, no olviden los 5 pasos básicos. Antes eran 4 y ya ahora son 5. Suscribirse a este canal,
darle me gusta a este video, marcar el video como favoritos, comentar el video y recomendarlo a muchísima más gente. Péguense la pasadita aquí por el blog Fantochadas. Los espero en el próximo capítulo. Chao.